Hola a todos, bienvenidos de vuelta a Decodificar Chino Mandarín. Ya desciframos el código del shui, agua. Se esconde en el fluir y en la adaptabilidad, la sabiduría vital de seguir la corriente. Pero hoy enfrentamos un desafío más singular, un código oculto en el más absoluto silencio. Es este Shan, montaña, un símbolo minimalista que no habla, no fluye, existe solo en una postura constante. Y sin embargo, es precisamente este símbolo silencioso el que carga las emociones más profundas de los chinos. La sabiduría de supervivencia más fundamental. En Zhongru Shan. La gratitud está pesada como una montaña. Liu de qin shan zai, 不怕没柴烧. Mientras las montañas verdes queden, no hay que temer la falta de leña. Y las lecciones de vida más difíciles. 人生岔路口, la encrucijada de la vida. Parece una contradicción. ¿Cómo puede una presencia estática y masiva convertirse en la escala de las emociones, la metáfora de la sabiduría o el mapa del destino? Solo hay una respuesta. Desde el principio lo hemos entendido mal. La montaña nunca ha sido un simple sustantivo, sino un sistema de símbolos codificados, antiguo, preciso y silencioso. Hoy no seremos oyentes, sino detectives. Descifremos juntos cómo esta montaña silenciosa lo dice todo mediante su código. Primer acto, base del código. La regla definitiva de emparejamiento. El primer paso para descifrar el código de la montaña es dominar su regla central. La montaña nunca funciona sola. Su compañero de código eterno es el agua. Shan shui, montaña y agua. No es solo un sinónimo de una pintura, es un sistema de código completo de una cosmovisión. El agua se encarga de codificar el cambio y el proceso, mientras que la montaña codifica la existencia y la relación. La clave para entender la montaña nunca ha sido obsesionarse con su forma, sino ver cómo se empareja y combina con otros símbolos para desbloquear nuevas dimensiones de significado. Cuando ren, persona, y shan, montaña,
se emparejan. Se desbloquea Xian, inmortal. Codifica un estado trascendente de fusión profunda entre el ser humano y la naturaleza, lo cual resuena con la búsqueda taoísta de alejarse del mundanal ruido y regresar a la esencia auténtica. Cuando Shan se empareja con la imagen de la cima, se desbloquea Tian, cumbre. Codifica la cumbre del valor y el referente indiscutible de una industria. Cuando Shan se empareja con una imagen espacial, se desbloquea Xia, desfiladero. Codifica una forma espacial llena de tensión y posibilidad. La montaña es como una pieza central de código de gran potencia que a través de diferentes modos de emparejamiento transforma conceptos abstractos en significados perceptibles y comprensibles. Y este sistema de códigos se despliega en torno a 3 módulos centrales. Módulo 1. Código de altitud. La escala visual de los valores espirituales. El primer código central de la montaña no tiene que ver con la altitud física, sino que es una herramienta para crear una escala que codifique valores abstractos. Chong, elevado, venerar. Lleva el emparejamiento de la montaña con la creencia central. Transforma la reverencia y devoción intangibles en una altura espiritual que se puede contemplar, dando a emociones abstractos como Chonggao, lo sublime, o Chongbai, la adoración, un estándar de medida concreto. Tian, cima, es el código potenciado de la montaña, la escala de la cumbre de valor, intuitiva y fácil de entender. Su significado original es el punto más alto de la montaña. Y en chino, transferimos directamente esta imagen de cima a la evaluación de personas y hechos. Por ejemplo, Dianfeng Zhizuo, obra cumbre, o Hangye Zhidian, la cima de la industria. Hablan del referente supremo e inamovible en un campo. Feng, pico, es el código de altitud más personal. Codifica metas de vida concretas y alcanzables. El núcleo de Dengfeng Zaoji. Alcanzar la cumbre de la perfección. Es usar la imagen de la cima de la montaña para marcar la escala definitiva y clara de los logros personales y los ideales. La función central de este código es proporcionar una lógica de codificación visual, comprensible para todos. Para los núcleos espirituales, intangibles, como el honor, el ejemplo y las metas. Módulo 2. Código del límite. El modelador de la forma del mundo y del yo. El segundo código central de la montaña
subvierte por completo la noción preconcebida de que límite es igual a obstáculo. Es un pincel invisible que define el espacio y moldea el ser. Por supuesto, también puede codificar obstáculos, pero solo para definir de manera más completa la forma del mundo. León, cordillera. Con su postura serpenteante, completa la codificación del límite más suave. La división entre Liannan, al sur de las montañas, y Lianbei, al norte de las montañas, nunca es una separación fría, sino una delimitación gentil de las diferencias regionales y culturales, delineando el contorno único que da pertenencia al hogar y a la identidad. Xia, desfiladero, es el código del límite más rico en tensión filosófica. El pasaje estrecho entre dos montañas no codifica un callejón sin salida, sino un escenario de crecimiento, de presión y oportunidad coexistiendo. La forma de la dificultad y la ruta del avance son moldeadas por este código de límite. Dao, isla, es el código de emparejamiento extremo entre montaña y agua, cuando la montaña aparece en medio de la agua que fluye. Codifica una identidad de absoluta independencia. El agua representa el flujo homogéneo. La montaña, el núcleo estable. La esencia de la isla es la expresión visual de yo en el vasto mundo, definiendo tanto la soledad y el aislamiento como afirmando una existencia única y firme. Yo, profundo, recóndito, se esconde en el espacio oculto entre montañas, codificando las coordenadas del misterio y la profundidad. El conocimiento verdaderamente valioso y las emociones profundas nunca están en la cima bulliciosa, sino en la profundidad recóndita que requiere una búsqueda activa y una protección cuidadosa. La función central de este código no es simplemente bloquear, sino definir el alcance del hogar, definir la forma del desafío, definir los límites y las características del yo, definir la ubicación del misterio. Módulo 3. Código de la postura. El punto de anclaje estable de la existencia vital. El código definitivo de la montaña concierne a la existencia misma. Proporciona a la vida una lógica de anclaje sobre la supervivencia estable y la elección racional. Y erguido, firme, lleva el código de la postura más auténtica de la montaña, erguida, firme, inquebrantable ante la tormenta. Transforma la estabilidad física de la montaña en la fuerza espiritual del carácter y la convicción. Yi Li Bu Dao,
permanecer firme e inamovible. Es la mejor interpretación de este código. Nuestra referencia espiritual al enfrentar dificultades. Cha, bifurcación, es la expresión más realista del código de la montaña. Cuando la montaña aparece al final del camino, visualiza la lección abstracta de la vida en una encrucijada concreta. Los puntos de inflexión importantes a menudo se esconden frente a la barrera montañosa, que parece sin salida. La montaña no es un obstáculo, sino el punto de anclaje de la elección que nos obliga a definir la trayectoria del destino. Xian, inmortal, regresa al emparejamiento definitivo entre persona y montaña. Lo que codifica nunca es escapar del mundo mundano, sino una postura de existencia fusionada. La persona acepta activamente la tranquilidad y constancia de la montaña. Se despoja de la inquietud y alcanza una estabilidad interior y trascendencia. Este es el código definitivo del estado estable a nivel espiritual. La función central de este código es proporcionar una imagen ancla estática y referencial para los procesos dinámicos de la vida, como la perseverancia, la elección y la paz interior. Resulta que la montaña nunca estuvo en silencio. Es un sistema de símbolos codificados, preciso, que ha funcionado por milenios y que ya está integrado en nuestro lenguaje y mundo espiritual. Cuando decimos inconscientemente 责任如山, la responsabilidad es pesada como una montaña. O 思绪如山. Los pensamientos se acumulan como una montaña. Estamos utilizando invisiblemente este código, codificando la profundidad emocional, midiendo la altura de valor y marcando la dirección de la vida. Usa el código de altitud para erigir monumentos al espíritu intangible. Usa el código del límite para dar forma a un mundo fluido. Usa el código de la postura para anclar una vida vacilante. Hoy hemos descifrado las reglas centrales de este libro de código silencioso. La última pregunta es para ti. Con este código en mano, ¿qué parte de tu vida usarías la montaña para describir, medir o definir? Es la altura profesional digna de buscar, como la Tian, cima. Es el camino de avance lleno de presión, como el Xia, desfiladero. O es el principio que siempre defiendes, como Yi, erguido. O quizás el yo, que necesita ser protegido, como la Tao, isla. En los comentarios, cuéntame, ¿cuál es tu carácter de montaña favorito? ¿O qué otros caracteres de montaña conoces? Si este viaje de desciframiento te hizo ver la profundidad de la montaña, no olvides darle like, suscribirte y compartir. Nos vemos en el próximo episodio.